Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 3. Antes de la calamidad. Parte 2. Los dos se miraron con aire de sospecha, pero al menos fueron lo suficientemente lógicos como para esperar y escuchar una explicación antes de acusarse mutuamente de juego sucio. Se miraron el uno al otro con tanta intensidad que el ambiente se ensombreció rápidamente. En cualquier país, ciudad o estado, era una especie de delito regresar de un viaje y traer ilegalmente a un niño que no fuera de su familia. Tanto Shirou como Naofumi provenían de sus respectivos Japón y, en general, las leyes eran las mismas. ¿Y bien, Naofumi? Shirou entrecerró los ojos con expresión severa. Naofumi no tomó a la ligera las palabras de Shirou. ¿Qué quieres decir con eso de bueno? ¿Por qué no te miras a ti mismo antes de llamar la atención de los demás? Shirou miró a aquel, a quien todavía llevaba en brazos. Sus labios se torcieron y se le formó una arruga profunda en la frente antes de soltar a aquel y colocarla en el suelo. Es diferente, razonó con rigidez. ¿Sí? Bueno, esto también es diferente. Naofumi rápidamente desabrochó la cadena que todavía estaba atada al collar de esclava alrededor del cuello de Raphtalia y la liberó. Los dos hombres se miraron fijamente en silencio, que pronto fue interrumpido por el ruido de un par de pies. Shirou y Naofumi bajaron la mirada desde donde se miraban con enojo y dirigieron su atención hacia aquel y Raphtalia, quienes habían corrido hacia ellos para abrazarse después de que lo soltaran. Los brazos de Kel rodeaban a Raphtalia, y Raphtalia estaba sollozando. Ambos no llevaban nada más que sábanas blancas rasgadas, y estaban magullados por todas partes. Eso hizo que uno se preguntara qué circunstancias debieron haber pasado los dos en sus relativamente cortas vidas. Los niños estaban más preparados para jugar y reír libremente que para hacer frente a los tiempos difíciles, dependiendo de la compañía de los demás. Lo primero porque era un indicio de una vida despreocupada, bien alimentada y optimista respecto del futuro. Lo segundo porque implicaba una vida de opresión, dolor y angustia. Gran parte de la escarcha en los ojos de Shirou y Naofumi se derritió para mirarse el uno al otro con cansancio. Las cosas que ambos habían visto hoy pesaban sobre sus mentes en más de un sentido. Para Shirou, estaba acostumbrado a ver la crueldad de los prejuicios y las atrocidades de las que eran capaces sus semejantes humanos y, por lo tanto, su semblante era simplemente sombrío, pero el de Naofumi estaba de reojo. Las condiciones en las que había visto a Raphtalia obligada a vivir eran incluso menos complacientes que las de un perro maltratado, pero en todo caso, no era el traficante de esclavos el causante de todas las lesiones. Después de todo, el traficante de esclavos no querría reducir la calidad de un producto. Los dos se sumieron en una silenciosa reflexión. Ninguno de los dos dijo nada, pero pronto se limitaron a sentir el uno hacia el otro. Ya se ocuparían de las explicaciones más tarde. En ese momento, era más importante que se dejaran saber mutuamente sus motivaciones individuales para evitar más malentendidos. La salvé, dijeron al mismo tiempo mientras se miraban incrédulos. ¿Qué? Se repitieron una y otra vez. Naofumi tosió en su mano y enderezó la espalda. Compré a Raphtalia porque parecía estar al borde de morir en el puesto de esclavistas. ¿Un puesto de esclavistas? Naofumi se desanimó y rápidamente sacudió las manos frente a él. Hay una explicación para eso, lo juro. No lo investigué activamente en ese momento, pero este amable caballero me engañó para que viniera. Una historia probable. No, en serio. Shirou realmente lo creía porque podía imaginarse que las mismas circunstancias podrían ocurrirle a él. Tampoco sería demasiado descabellado con el tipo de circunstancias con las que ya había tenido que lidiar en su vida. No le hizo más preguntas a Naofumi y, en cambio, resumió su encuentro con Kel. La obligaron a trabajar sin ningún otro motivo que el de causarle dolor. La alejé de todo eso para dejarla vivir libremente. La explicación de Shirou fue cortante y directa. Sería peor para él si intentaba ocultar lo que había hecho. Puede que en el futuro haya problemas con un noble de Melromark, ya que es la clase de personas con más probabilidades de poseer esclavos. Bien. Naofumi asintió con la cabeza y aceptó la explicación de Shirou. No importaba si ninguno de los dos tenía pruebas de sus palabras.
Al menos, tenían cierto grado de confianza mutua, fruto de la observación del carácter del otro. Además, lo que importaba en ese momento eran los niños que tenían delante. «Kale», gritó Shirou, haciendo que la chica lo mirara. Naofumi notó que la pequeña cola peluda que crecía en la espalda de Kale se movía de un lado a otro mientras sus orejas estaban ligeramente caídas como si estuviera consciente de sí misma. «Ese sí», tartamudeó Kale antes de darse una palmada en las mejillas y animarse. Luego corrió hacia Shirou sin ninguna precaución. Naofumi cerró la boca. Había oído que los niños generalmente confiaban en los extraños, pero no era ya demasiado grande ese nivel de confianza. Sacudió la cabeza y decidió no cuestionarlo. De todos modos, tenía que lidiar con su propia hija. Uno que miraba perdida a aquel con la cabeza inclinada hacia un lado. Raptalia gritó. Raptalia se sobresaltó ante su llamado, pero a pesar de eso, se dirigió hacia él con cautela. La había comprado recientemente y ella mostraba un nivel apropiado de precaución en comparación con Kale. Sin embargo, en su interior se sentía mal porque un niño lo estaba mirando de esa manera. Por eso, en cuanto estuvo lo suficientemente cerca, le puso una mano en la cabeza y le revolvió el pelo. «Relájate un poco. Aquí nadie quiere hacerte daño ni obligarte a hacer nada», dijo mientras intentaba sonar tranquilizador. Pero ¿qué iban a hacer él y Shirou con Kale y Raptalia? Obviamente, no podían obligarlos a pelear, pero tampoco podían abandonar a los niños. Su sonrisa era algo forzada, pero los sentimientos eran genuinos. Suspiró. Supuso que él y Shirou tendrían que lidiar con la situación tal como estaba. «Ve a jugar un rato, ¿de acuerdo?». Por cierto, volvió a repetir las palabras de Shirou. Los dos se miraron sin decir palabra antes de resoplar y darse la vuelta. Independientemente de si aceptaban o no las explicaciones del otro, la sospecha seguía presente. Más aún cuando cada uno sentía que sus propias razones estaban justificadas y que la excusa del otro era, en el mejor de los casos, endeble. Kale y Raptalia se miraron antes de que Kale asintiera con la cabeza y corriera hacia Raptalia, quien miraba fijamente a Shirou y a Naofumi. Kale luego tomó la mano de Raptalia y los dos se alejaron hacia un pequeño claro abierto junto al campamento temporal que Naofumi había hecho mientras esperaba a Shirou. Al ver a los dos irse, fue solo entonces que Shirou y Naofumi se pusieron manos a la obra. ¿Cómo fue la búsqueda de armaduras y armas?, preguntó Shirou secamente mientras tomaba asiento frente a Naofumi, quien inclinó su espalda contra un árbol. Naofumi no respondió y se rascó la mejilla con un dedo. Por la expresión de Naofumi, Shirou ya podía adivinar el resultado de las compras de Naofumi. No habían ido bien. Al parecer, Raptalia parecía enferma en el momento de la compra y, para ayudarla, Naofumi le explicó que había usado lo último que le quedaba de plata para comprarle medicinas. Su condición se estabilizaría con el tiempo. «Bueno, yo no diría que desperdiciaste la plata». Shirou mostró una mirada de aprobación, las arrugas sobre su frente se aclararon. «Pero esta situación no es un juego. Vas a necesitar armadura y armas adecuadas para sobrevivir a lo que sea que esta ola de calamidades pueda lanzarnos». Shirou tenía razón y Naofumi lo sabía. Para empezar, Naofumi nunca había oído hablar de ningún personaje o historia de juego en el que se utilizara un escudo como arma principal. Seguro, probablemente causaba daño contundente si lo golpeaba con suficiente fuerza contra un enemigo, pero en general la compensación entre un arma de cualquier tipo y la fuerza contundente estándar no era proporcional. «Lo siento», se disculpó Naofumi. Se dio cuenta de que Shirou solo estaba velando por su bien. Shirou asintió. «Está bien. En lo que a mí respecta, lo hiciste bien». Shirou se acercó un poco más a Naofumi y levantó una mano en el aire, con rastros de energía mágica congregándose en su palma. Se concentró y, muy pronto, una espada estándar se manifestó frente a él. «Por ahora, puedo hacerte algunas armas para que las uses mientras tanto. En cuanto a las armaduras, eso será más difícil, pero tengo algunas ideas en mente». En verdad, Shirou había querido que Naofumi gastara la plata en equipo de protección porque no estaba especializado en proyectar nada más que armas y algún que otro escudo. No obstante, no era un gran problema por el momento.
Después de todo, su armamento Tracet no se deterioró en el nuevo mundo al que fue invocado, lo que significaba que probablemente podría comenzar un negocio lucrativo como herrero de armas. Si esa empresa fracasaba, entonces su cocina definitivamente podría generarle al grupo algunos ingresos adicionales. Gracias. No pensé que una sola persona pudiera ser tan confiable. Naofumi dejó escapar un suspiro de alivio y extendió una mano hacia la espada que le ofrecía Shirou. Sin embargo, momentos después de tomar la espada en su mano, Naofumi se erizó cuando una descarga lo atravesó y lo obligó a soltar la empuñadura de la espada. ¡Qué demo! Naofumi fue a recoger la espada y terminó con la misma sensación. Shirou arqueó una ceja y, sin decir palabra, trazó una lanza, una maza, un arco y prácticamente cualquier otra arma que se le ocurriera para que Naofumi las probara. Para consternación de Naofumi, nada funcionaba. No podía equipar ninguna otra arma que no fuera el escudo que ya llevaba firmemente sujeto a su brazo izquierdo. El propietario del escudo legendario no puede usar ninguna otra arma que no sea un escudo. Desde el punto de vista de Naofumi, surgió una pregunta que lo puso rígido. Tonterías. ¿Qué clase de broma es esta? Naofumi se rascó la cabeza y compartió la nueva información con Shirou, quien se quedó en blanco por un momento. En el caso de Shirou, sintió como si hubiera esquivado una bala cuando recordó lo que había sucedido cuando había rastreado copias de las armas legendarias. De repente, el sudor le cubrió la frente mientras se le secaba la boca. Si las armas legendarias limitaban la elección de armas de su usuario, no significaba eso que había estado a segundos de limitar su propio arsenal de armas reunidas a lo largo de su vida. La idea le hizo temblar porque comprendió que su mayor fortaleza en el rastreo era la versatilidad. No había nada de versátil en sacar siempre una espada, un escudo, un arco o una lanza. Naofumi parecía triste después de la revelación. Sin embargo, en realidad no tenía motivos para estarlo. No hay nada malo en alguien que protege en lugar de dañar, le aconsejó Shirou con firmeza. La mayoría de las veces, las personas son más fuertes cuando tienen algo que proteger. Lo mismo le pasaba a él. Solo se había vuelto fuerte por el deseo de salvar a los demás. Naofumi no parecía convencido. Tenía el ceño fruncido y se golpeaba el muslo con un dedo constantemente. Pero preferiría poder atacar en lugar de simplemente esperar a que los enemigos me golpeen, continuó enfurruñado. Shirou colocó una mano debajo de su barbilla mientras pensaba antes de decidir usar otra forma de magia. Altercado. Era una técnica mágica que le permitía cambiar las propiedades y la forma de un objeto. Era lo que usaba para dar forma a sus flechas espada, modificando sus formas para que fueran más elegantes y aerodinámicas. Justo ante los ojos de Naofumi, proyectó un escudo plano y resistente antes de usar Altercation y formar cuchillas dentadas en los bordes y una cadena que se adhirió al antebrazo. Parecía intimidante para un escudo y cuando Shirou lo arrojó en un movimiento circular con la cadena todavía unida a su brazo, las cuchillas sobre el escudo giraron como una sierra en el aire. El escudo golpeó contra un árbol cercano y lo desgarró cerca de la base, provocando que todo el árbol se derrumbara. Kel y Raptalia, que estaban jugando a lo lejos, miraron en estado de shock mientras que Naofumi de repente se encontró de pie firmemente. Shirou tiró del escudo a través de la cadena adjunta hacia él, donde lo agarró por el mango. «Prueba esto». Le ofreció el escudo alterado a Naofumi, quien lo tomó con cautela. Rama de escudo de la serie trazada. Activada. Escudo de cadena adquirido. Nivel 1. Observación descriptiva. La mayor defensa es el ataque. Ataque. Más 20. Def. Más 10. Habilidad única. Daño por salpicadura. Daño por salpicadura. Daña aleatoriamente a los enemigos cerca del punto de impacto. ¡Wow! Naofumi no pudo evitar maravillarse y mirar a Shirou como si fuera una especie de regalo del cielo. ¿Funcionó?, preguntó Shirou. Naofumi tuvo problemas para responder. Solo asintió con la cabeza antes de recomponerse. «Sí, funciona», confirmó. «Gracias. Esto parece muy útil». Justo mientras Naofumi estaba hablando, el escudo legendario en su brazo de repente cambió a la forma del escudo de cadena, lo que significa que la copia que Shirou había trazado ya no era necesaria. Genial, Naofumi no vio ningún problema en ello, pero Shirou levantó la ceja especulando. ¿Cómo funcionaba eso exactamente?
Shiro pensó para sus adentros. Además, la mejor pregunta era si podría hacer lo mismo con otros escudos y funcionar de la misma manera que su Unlimited Blade Works. ¿Podrían Naofumi y los otros héroes tener la habilidad de permitirles almacenar armas y escudos específicos y sacarlos cuando la situación lo requiriera? Era una pregunta para otro momento y una que no tenía el lujo de probar ahora con Naofumi. Después de todo, Kel y Raptalia habían regresado con estómagos grumlendo. Le dio una palmadita a Kel en la cabeza y asintió con la cabeza hacia Raptalia antes de mirar a Naofumi para ver si había comprado algo que pudieran comer. La respuesta fue no. Naofumi había usado toda su plata en Raptalia. Espera aquí. Iré a cazar un poco, dijo antes de trazar un arco y prepararse. Por supuesto, Shiro sabía que él y Naofumi tenían la opción de encontrar un lugar donde quedarse en Melromark, pero la gente de allí no veía con buenos ojos a Kel ni a Raptalia. Además, Shiro sentía que algo no estaba bien con el rey Outcry y la gente en el poder dentro del reino. Era mejor prevenir que curar, y por eso había convencido a Naofumi de acampar al aire libre. Volveré en media hora más o menos, dijo antes de irse rápidamente. Kel optó por intentar seguirlo, pero le hizo una señal a Naofumi para que la detuviera. De todos modos, no había forma de que Kel estuviera en condiciones de seguir su ritmo de caza en su estado actual. Naofumi se quedó solo y vio a Kel mirar fijamente a Shiro mientras se alejaba con la mano extendida. Después, Kel miró a Naofumi con ojos acusadores, como si lo culpara por detenerla. Kel era un niño. Simplemente decidió ignorarla por el momento para encontrar una manera de quitarle el collar de metal a Raptalia. Déjame verlo un poco, se movió para sentarse junto a Raptalia, quien dudó, pero le permitió entrar a su espacio personal. Raptalia no era estúpida. De hecho, todavía no sabía cómo sentirse con respecto a Naofumi, solo que estaba verdaderamente agradecida por su ayuda. No solo por comprarla, sino porque incluso había llegado tan lejos como para comprar su medicina. De todos los demás esclavos en el puesto de esclavistas, ella era, con diferencia, la menos valiosa, pero aún así la había elegido a ella, una semihumana. Con la mente confusa, lo miró con el ceño fruncido mientras jugueteaba con el collar que llevaba alrededor del cuello. Maldita sea, ¿cómo me quito esto? Su tono sonaba exasperado, la irritación en su rostro hizo que una burbuja de diversión brotara de su interior. A diferencia de las manos frías que buscaban hacerle daño, sus manos se sentían cálidas y cariñosas hasta el punto de que inconscientemente presionó sus mejillas contra ellas buscando su calor. Hermana mayor Sadeena, murmuró el nombre de una cuidadora distante que tanto ella como que él conocían. Naofumi parecía confundido, pero no le preguntó nada a Raptalia. Mientras ella estuviera bien, eso era lo que importaba. Detrás de Raptalia, Kel gruñó como si dijera que Shiro era una mejor comparación con Sadina. Aún así, Kel miró a Naofumi y no pudo evitar recordar a Shiro en algunos aspectos. Interiormente decidió que Naofumi tampoco era tan malo. Ahí. Naofumi señaló con un dedo para desenganchar un mecanismo dentro del collar de esclavo que liberó el pestillo alrededor del cuello de Raptalia. Con un ruido metálico, el collar del esclavo cayó al suelo. Naofumi le dio una palmadita a Raptalia en la cabeza, lo que provocó que ella lo mirara y se quedara mirando fijamente la sonrisa en su rostro. Ahora eres libre, dijo antes de hacer una pausa cuando notó que el emblema de esclava todavía estaba en su piel. Bueno, en su mayor parte. Encontraré una manera de deshacerme de él eventualmente, así que ten paciencia conmigo por un momento. Asintió Raptalia mientras sollozaba. Gracias. No te preocupes, Naofumi se puso de pie y se puso a trabajar en una fogata que había hecho antes. Si Shiro estaba cazando, obviamente cocinarían comida por su cuenta. Por lo tanto, Naofumi pensó que al menos haría su parte como líder del grupo del héroe del escudo y no sería una carga tan grande para un compañero del grupo. Kel y Raptalia se sentaron a un lado y observaron a Naofumi trabajar en la distancia. Al mirar a los dos niños, Naofumi tuvo muchas preguntas que surgieron en su mente, pero decidió guardárselas para sí por el momento.
los dos deben haber experimentado algunos eventos traumáticos para, de alguna manera, terminar con sus vidas actuales. Sentado junto a Kel y Raptalia, Naofumi avivó el fuego del campamento con un palo, dejando que la llama ardiera más brillante y enviara pequeñas brasas a la deriva en medio del viento frío. Fue en momentos como estos cuando comenzó a consolidar la idea de que, de hecho, se encontraba en un mundo nuevo. Se quedó mirando los moretones y los cortes coagulados en la piel de Kel y Raptalia. Fue una tortura equivalente a una sentencia de cadena perpetua en su mundo anterior. La razón por la que él y Shirou probablemente aceptaron la explicación del otro sobre salvar a sus hijos individuales fue principalmente por las heridas que les infligieron. El fuego crepitaba frente a él, largas lenguas de llamas parpadeantes iluminaban el área alrededor mientras caía la tarde. Kel y Raptalia se acurrucaron juntos para calentarse, lo que lo llevó a quitarse el abrigo y envolverlos con él. Ni siquiera sabían cómo agradecerle. El hecho de darse cuenta de que nunca habían recibido tanta amabilidad en mucho tiempo o, si es que alguna vez, le dejó un sabor amargo en la boca. Le hizo comprender que el mundo que lo rodeaba no era solo un juego. Aunque las armas, los menús y los iconos de aviso eran muy parecidos a los de un juego, las personas que vivían en ese mundo eran reales. Confiarían en él porque era uno de sus 4 héroes legendarios. Con su robusta espalda al frente de la carga, no permitió que ningún ataque cayera sobre los que estaban detrás de él. Un cuerpo tan fuerte como una roca. Una voluntad que cubre el cielo y envuelve todo con el calor de la protección. El héroe del escudo. Los héroes no tenían que ser personas fuertes, más bien, un héroe que pudiera proteger a todos del daño no sonaba nada mal. La gente es más fuerte cuando tiene algo que proteger. Una parte de él pareció comprender finalmente el verdadero significado de lo que Shirou había querido decir con sus palabras. Mientras esperaba pacientemente el regreso de Shirou, entretuvo a los niños contándoles antiguas historias populares de su ciudad natal, hasta que finalmente comenzó a resonar un fuerte golpe. Al mirar hacia el borde del claro junto al crujido, Naofumi y los demás fueron recibidos por la vista de Shirou cargando un gran jabalí sobre sus hombros, cuyo peso estaba creando fuertes pisadas. La cena está aquí, sonrió mientras escuchaba gruñir los estómagos de Kel y Raptalia. No era la primera vez que Shirou acampaba en la naturaleza, por lo que estaba acostumbrado a ese estilo de vida. Dejó el jabalí muerto en el suelo y comenzó el proceso de cocinarlo, mientras Naofumi observaba desde un costado mientras cubría los ojos de Kel y Raptalia. 15 minutos después, se sirvió cerdo asado con una ligera guarnición de bayas. No sabía que supieras cocinar, Naofumi miró aturdido el tenedor vacío que tenía frente a él mientras masticaba. Luego, sus ojos se dirigieron hacia una nueva notificación que acababa de recibir. Creo que yo también puedo cocinar así con un poco de práctica. Bueno, nunca preguntaste si podía cocinar o no. Shirou descartó los cuchillos que había trazado. Pudo haber sido solo parte de la imaginación de Naofumi, pero podría haber jurado que sintió un rastro de intención asesina cuando insinuó que en el futuro se haría cargo de la tarea de cocinar. ¿Pero por qué? Solo estaba cocinando, no. La sonrisa de Shirou parecía algo forzada por lo que Naofumi no insistió en el asunto. Mientras tanto, Kel miraba a Shirou como si fuera una especie de deidad, mientras devoraba bocado tras bocado como un lobo. Raptalia no era diferente, aunque era un poco más reservada. Kel y Raptalia podían haber sido pequeños, pero seguían siendo semi-humanos cuyos apetitos eran difíciles de juzgar a simple vista. La cena terminó pronto mientras la noche descendía sobre la tierra. Mamá Shirou actuó como la madre del grupo y fue quien ayudó a limpiar las manchas de comida que tanto Kel como Raptalia habían dejado en un gran lío. Sus mejillas estaban cubiertas de grasa y sus dedos estaban todos pegajosos. Probablemente había sido la primera comida grande que los dos habían comido en mucho tiempo. Naofumi hizo su parte atendiendo el fuego. Habría lavado los platos si Shirou no hubiera asumido ya la tarea solo porque estaba relacionada con la cocina. Cualquier insistencia por parte de Naofumi fue recibida con una mirada provocativa. Mi cocina. Era como si Naofumi pudiera leer lo que Shirou estaba pensando incluso sin hablar. Sabiamente, dejó pasar el asunto hasta que todo quedó arreglado. Finalmente, llegó la hora de dormir. La temperatura era cálida y permitía acampar al aire libre.
Lo bueno fue que antes de que Shirou conociera a Kale, ya había comprado algunas colchonetas para dormir durante el largo viaje. Por supuesto, compró más por si acaso una de ellas se rompía. Se colocaron 4 sacos de dormir uno al lado del otro, separados por un pie de distancia entre sí, todos al aire libre y mirando hacia la luna. Shiro estaba acostado en el extremo izquierdo y Naofumi en el extremo derecho. Los niños estaban apretados entre los dos. Podremos seguir acumulando experiencia mañana después de resolver todo, dijo Naofumi primero. Estaba acostado mientras apoyaba la cabeza sobre las palmas de las manos. Además, ¿qué deberíamos hacer con los niños? Las orejas de Kel y Raptalia se animaron. Shirou se rascó la mejilla. Bueno, ¿por qué no los agregamos al grupo por el momento? De esa manera pueden volverse lo suficientemente fuertes como para protegerse incluso sin nosotros. ¿Qué piensas, Kel? Raptalia. ¿Sí? La respuesta de Kel fue cortante. No dudó en absoluto y su cola se movía de un lado a otro. Gracias, dijo Raptalia en un tono más apagado. Entonces está decidido. Ahora duerme un poco. Naofumi se dio la vuelta y se puso de lado. Nunca había esperado que su vida en otro mundo comenzara cuidando niños. Bueno, no es como si se estuviera quejando. El grupo quedó en silencio, el sonido de los pájaros graznando y el susurro de las hojas resonando en la zona boscosa. Pasaron varios minutos antes de que Shirou y Naofumi se dieran cuenta de un cambio notable. En ese momento, ambos tenían los ojos cerrados, por lo que parecía que estaban profundamente dormidos. Sin embargo, ese no era el caso. Todavía estaban completamente despiertos. Al abrir un poco el párpado, Shirou vio a Kel metiéndose en su saco de dormir para acurrucarse contra su pierna. La situación de Naofumi no era diferente, ya que Raptalia se metió torpemente en su saco de dormir para dormir. La mirada de Naofumi se dirigió a Shirou, lo que provocó que ambos se miraran a los ojos. «Cállate. No lo cuestiones». Shirou habló con su expresión. Kel y Raptalia debieron haber pasado por muchas cosas en su infancia para no poder dormir cómodamente por sí solos. No, más que eso, probablemente buscaban el tipo de calidez que obtenía de una figura de confianza. Tanto Shirou como Naofumi querían que se recuperaran tanto mental como físicamente antes de preguntar sobre sus circunstancias, por lo que los dos decidieron dejar el asunto actual. De acuerdo, respondió Naofumi antes de cerrar los ojos. Shirou siguió su ejemplo. Cuando Naofumi se despertó a la mañana siguiente, se sentía mucho más descansado que durante su estancia en el castillo Melromark. Tal vez fuera solo él, pero la ropa de cama que le habían proporcionado allí se sentía dura como una piedra en comparación con la suavidad del saco de dormir que Shirou había comprado. Hablando de eso, Shirou le había pedido que fuera de compras para comprar ropa real para Kel y Raptalia. El tema del dinero era algo que Shirou dijo que él se ocuparía, así que todo lo que Naofumi tenía que hacer era encontrar ropa adecuada. Shirou había discutido el tema con él la noche anterior alrededor de la fogata, así que no era como si Naofumi estuviera desinformado. Honestamente, me sentí bien por tener un socio confiable. Se incorporó hasta quedar sentado y se frotó los ojos para quitarse el sueño antes de desviar su atención hacia el lugar donde Shirou había dormido la noche anterior. Sin embargo, el hombre ya se había ido. Shirou ya debía haberse ido para ganar algo de dinero. Maldita sea, ese tipo estaba atento. Parpadeó mientras miraba un saco de dormir cuidadosamente doblado y aquel cómodamente arropado bajo varias capas de mantas. Obviamente, Shirou la había arropado antes de irse. Sus extremidades estaban desparramadas bajo las sábanas, pero sus brazos estaban firmemente envueltos alrededor de un rollo de tela. Shirou debe haber sustituido el rollo de tela por su pierna a la que Kel se había aferrado la noche anterior. Hablando de eso, la situación de Naofumi no era muy diferente. Solo que probablemente no era tan hábil como Shirou para liberar con éxito su propia pierna que Raptalia estaba abrazando. Como era de esperar, la despertó. Además, a regañadientes decidió ignorar la humedad que sentía en su pierna y la expresión mortificada en el rostro de Raptalia. No sucedió. No lo hizo. Probablemente se había derramado agua encima mientras dormía la noche anterior. El rostro de Raptalia se puso cada vez más rojo cuanto más intentaba mantener el estoicismo en su rostro. Está bien.
Déjalo en paz. Los niños hacen este tipo de cosas de todos modos. Jugar con agua en la noche es común. Agua. Exacto. Mientras creyera que era agua, entonces definitivamente era agua. Se levantó, despertó a aquel y luego les dio a los niños el desayuno que Chihiro había dejado antes de irse. Los sándwiches de jamón sazonados tenían un sabor bastante bueno. Con el desayuno listo, llegó el momento de ponernos manos a la obra. Miró a Kel y Raptalia antes de decidir llevarlos a la ciudad. Los dos todavía no llevaban nada más que harapos, y eso no ayudaba a su imagen personal como el héroe del escudo. Ya era bastante malo así como estaba, y si no hubiera recibido el mensaje de la salida del día anterior por sí solo, entonces habría sido un verdadero idiota. El héroe del escudo no fue muy bien recibido en Melromark. Al principio, había pensado que solo se trataba del rey Aulcray, pero algunos vendedores y habitantes del pueblo lo miraban con tanta animosidad que le resultó imposible no darse cuenta. Fue incómodo. A donde quiera que había ido el día anterior, ya fuera para comprar suministros o equipo, siempre había una o dos personas mirándolo con el ceño fruncido entre la multitud. Honestamente, culpó a la animosidad de la gente de Melromark por el motivo por el que de alguna manera terminó en un puesto comercial de esclavistas, donde había comprado a Raptalia con la mayoría de su plata. Decía mucho cuando el comerciante de esclavos lo trató más como un cliente que como un vendedor legal real. Ahora, si tan solo el comerciante de esclavos no fuera un comerciante de esclavos, llamaría al hombre amigo y recomendaría voluntariamente los servicios del hombre a otros. Suspirando, acompañó a Kel y Raptalia hacia la ciudad, donde los dos se quedaron absortos mirando a un grupo de niños que jugaban con una pelota de goma de tamaño infantil. Los dos realmente eran niños. Naofumi se rascó la cabeza mientras miraba el puñado de monedas de plata que Chihiro le había dado de la parte que le correspondía a Shirou. No era mucho porque Chihiro había usado la mayoría de su parte del dinero para comprar colchonetas y suministros, pero definitivamente era suficiente para comprar cualquier pelota con la que estuvieran jugando los niños frente a él. A la mierda. Mientras Kel y Raptalia estaban concentrados en el grupo de niños, se acercó a un vendedor ambulante y compró una pelota para que Kel y Raptalia jugaran. Los dos lo miraron con asombro cuando regresó. «Toma», dijo mientras le entregaba el balón a Raptalia. Ella se estremeció. «¿Por qué?», le preguntó a ella. «Bueno, ¿por qué no?», le devolvió la sonrisa amablemente. Raptalia tragó saliva antes de sorber. Kel colocó una mano sobre el hombro de Raptalia como para asegurarle que aún existían personas tan amables en el mundo. «Ahora ve a jugar un rato, pero no te alejes demasiado», dijo, y ahuyentó a Kel y Raptalia. De todos modos, solo iba a comprar ropa y tenía sus propios hermanos menores para quienes solía comprar ropa. Por lo tanto, ya tenía experiencia. Estaría bien por su cuenta. Kel y Raptalia fueron y buscaron un lugar para jugar mientras él continuaba buscando ropa. Los vendedores lo saludaron con brusquedad, pero después no le prestaron demasiada atención. No era como si eso importara. Gruñó interiormente por el trato que recibió el héroe del escudo, pero se horrorizó aún más al ver los precios de la ropa que vendía el vendedor. La ropa de niño realmente cuesta tanto. Su ojo se abrió de par en par mientras miraba el número que tenía frente a él y luego la plata que tenía en sus manos. Salió directamente de la tienda. ¿Cómo iba a conseguir Chihiro el dinero suficiente para todo? ¿Qué quería decir con eso de dejar el resto en una cuenta? Básicamente, esto era un robo. De hecho, tenía la vaga sospecha de que la dueña de la tienda había cambiado los precios al verlo, la muy cabrona. Lo que era peor era que la vendedora todavía le había estado sonriendo como si no hubiera hecho nada malo. Ten paciencia. Esas personas tan mezquinas no merecían ningún tipo de reacción. Pronto se encontró de nuevo en la calle, con los hombros caídos. Esta tarea iba a ser más difícil de lo que había pensado. ¿Es usted, señor Naofumi? Una mujer lo llamó de repente, con una suave sonrisa en su rostro. Él se giró para mirarla fijamente. La mujer había estado corriendo, obviamente, porque su flequillo rojo se le había pegado a la frente debido a una ligera capa de sudor. Era hermosa, su figura era impresionante con la ajustada armadura de cuero que llevaba. Señorita Mine. Era la única mujer que había optado por unirse a su grupo cuando nadie más que Chihiro había elegido hacerlo.
Desafortunadamente, Shirou le había hecho rechazar la oferta de la mujer debido a algún tipo de sospecha. Hablando de eso, ¿por qué lo estaba llamando ahora de todos los tiempos? ¿Hay algo en lo que pueda ayudarla?, preguntó. Minnie asintió con entusiasmo. En realidad sí. Honestamente te he estado buscando por todas partes. Mi padre dijo que nunca reservaste alojamiento en el Romark, así que encontrarte ha sido bastante difícil. ¿Es así? Al ver lo agotada que se veía Minnie, se sintió culpable por dentro por haberla llevado a una búsqueda inútil porque había elegido acampar en la naturaleza. Bueno, ¿para qué me necesitabas? Esto, Minnie sacó con cuidado una tarjeta de invitación que guardaba en una bolsa a su lado. En nombre del rey de Melromark, quería invitarte a asistir a un banquete que el rey está organizando con los demás héroes y la alta aristocracia. ¿Un banquete con el rey? De alguna manera, no se conmovió en lo más mínimo con respecto a la oferta. Se sentía mejor comprando ropa real para que él y Raptalia, y luego usar el resto de su tiempo para acelerar el nivel con Shirou. Lo siento, se rascó la nuca. Voy a tener que declinar la oferta, dijo en tono de disculpa. Tengo compromisos previos y todo eso. Oh, dijo Minnie suavemente antes de encorvar los hombros y mirar al suelo con indiferencia. Qué lástima. Tenía la esperanza de que vinieras. Verla tan decepcionada por su rechazo lo hizo sentir incómodo. Más aún porque ella siempre había sido tan amable con él. Bueno, quizás en otro momento. Intentó un método diferente para rechazarla. Ella sonrió débilmente en respuesta, como si lo hubiera entendido. Con las olas de la calamidad, nadie sabe nunca si habrá una próxima vez. ¿Estás seguro de que no lo reconsiderarás? El banquete en sí es más bien una formalidad para presentar a los héroes a los miembros del Estado y el gobierno para obtener un mayor apoyo de aquellos con influencia. Dudó y Minnie pudo ver instantáneamente que estaba vacilando. Además, no se equivocaba en sus palabras, solo que su situación era un poco diferente. Nadie más sabía el tipo de habilidades que poseía Shirou y, francamente, de los 4 héroes legendarios, Shirou era probablemente el único héroe legítimo entre ellos. Itsuki y Ren eran estudiantes de secundaria, mientras que él y Motoyasu eran estudiantes universitarios. Shirou era en realidad una especie de héroe mago errante. No había comparación en absoluto sobre sus historias de origen. Aún así, no importaba cuánto intentara encontrar una excusa para rechazarla, Minnie era persistente. Ningún héroe debería luchar solo, insistió ella en su nombre, aprovechando su vacilación anterior con una expresión esperanzada. Se le estaba formando un rubor en el borde superior de las mejillas, mientras sus ojos lo miraban tímidamente, sus pulgares jugueteaban con sus manos entrelazadas. Y, en todo caso, eres una persona a la que me gustaría conocer un poco mejor, si es posible. ¿De lo hizo ella? Su boca se abrió hábilmente ante las palabras de Minnie, y todo lo que pudo hacer fue mirarla en silencio atónito mientras ella apartaba la cara, con las puntas de las orejas calientes. No me mires fijamente. Es de mala educación, lo reprendió con un puchero. No, lo siento, se apresuró a cerrar la boca para no hacer el ridículo aún más. Sin embargo, se sintió halagado. Considerando la amabilidad previa de Minnie y su disposición a acercarse a él cuando nadie más que Shirou lo había hecho en el salón de recepción de Outcry, decidió llegar a un acuerdo. En cuanto al banquete, ¿puedo tener un tiempo para pensarlo?, preguntó. Sinceramente, estaba empezando a dudar de si la cautela de Shirou hacia Minnie estaba justificada o no. Shirou pudo haber sido una especie de héroe en la vida real, sin embargo, eso no significaba que los héroes no pudieran cometer errores. Con solo mirar a Minnie, prácticamente podía sentir su sinceridad. Ella deseaba fervientemente que asistiera al banquete organizado en el castillo principal de Melromark. Por favor, hazlo. No quisiera obligarte, Minnie agitó las manos frente a ella en un pequeño gesto de seguridad. Además de mis motivos personales, pensé que también sería un buen lugar para que fomentaras mejores relaciones con los otros héroes. Aunque no puedas formar grupos con ellos, eso no significa que los 4 no trabajaréis juntos durante las olas de calamidad. Entonces, ella solo insistía en que él se fuera por preocupación por su propio bien. La idea lo hizo tragar saliva.
Tienes razón, no pudo evitar admitir. Mine se pavoneó ante la oportunidad que podía ver ante sus ojos. Además, también puedes usar el banquete para encontrar una manera de mejorar tu imagen personal. Nunca se sabe, tal vez podrías formar un grupo más grande que un solo individuo. Ella presionó mientras el hierro estaba caliente. Ahora que Mine lo mencionó, parecía que solo había beneficios al asistir. Justo cuando Naofumi estaba dudando en dar una respuesta, el sonido de una pelota rodando llamó su atención. ¿Ah? Un pequeño jadeo resonó en su oído. Se dio la vuelta y vio a Raptalia recogiendo la pelota que le había comprado para jugar con Kel en su tiempo libre. La sostuvo con las dos manos antes de abrazarla con fuerza contra su pecho. Todo el tiempo, lo miraba mientras hablaba con Mine con un par de ojos curiosos. Kel no se quedó muy atrás, pero miró a Mine con una mirada cautelosa, al igual que Shirou. La intuición de que él podía sentir que algo no estaba bien en Mine, como si las sonrisas y los gestos fueran demasiado edulcorados para ser reales. Al ver que Mine la miraba fijamente, Raptalia dejó caer con cautela la pelota con la que estaba jugando y rápidamente corrió para esconderse detrás de la pierna de Naofumi, asomándose de vez en cuando mientras que él imitaba sus acciones. Mine parecía curiosa por Kel y Raptalia, pero contuvo su curiosidad a favor de esperar la respuesta de Naofumi. Naofumi tomó una decisión en ese momento mientras miraba a Kel y Raptalia. Los dos definitivamente habían sido objeto de un trato severo por parte de los nobles de Melromark, lo que redujo en gran medida sus expectativas sobre conocerlos. Además, los dos definitivamente no se sentirían cómodos si asistiera a un banquete así. Probablemente fue mejor que primero hablara con Shirou sobre las cosas antes de decidir todo por su cuenta. Realmente necesitaré un poco más de tiempo para decidir. Trató de ignorar la forma en que Mine se estremeció ante sus palabras, pero interiormente decidió que lo compensaría de alguna manera. Es una lástima, dijo Mine. El ambiente se volvió incómodo instantáneamente y el silencio se apoderó de los dos. Sí, bueno, será mejor que me vaya. Aún hay algunas cosas que tengo que hacer. Naofumi, incapaz de soportar la incomodidad, rápidamente tomó a Raptalia y Kel de las manos y las llevó de compras a otro lugar. Raptalia sostuvo su pelota con una mano mientras que él parecía gruñir en dirección a Mine. Naofumi terminó disculpándose por el comportamiento de Kel, pero a Mine no pareció importarle y amablemente despidió a Naofumi para que tuviera un buen día. Sin embargo, una vez que Naofumi se fue, la expresión en el rostro de Mine cambió abruptamente a impasibilidad. Se mordió la uña del pulgar y cruzó los brazos sobre el pecho. Maldita sea. Un intento fallido. Se quedó mirando la espalda de Naofumi mientras se alejaba antes de resoplar el pecho. Esto no había terminado. Ella se fue tan rápido como llegó. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el interés de Ren, Itsuki y Motoyasu alcanzó su punto máximo cuando una tienda de armas avanzada, que no debería haber estado en el área para principiantes que recordaban, apareció de repente. Se llamaba La Forja de Hierro. Gracias por leer y gracias a mis nuevos patrocinadores. Erlardrick, Luis Enle y Ricardo. Próxima actualización. patreon.com/Parcasios. Si quieres dejar una reseña y comentarios sobre el libro, haz clic aquí. fatedelegakidark.k. Amazon exige compras por un valor de $50 y las reseñas de Google no están disponibles en este momento. Dicho esto, quería al menos saber qué piensan sobre el libro las personas que compraron el libro. Anuncio de un hito. Mi primer libro se ha publicado en el sitio web Kindle de Amazon. Se llama Fatedlegaki Dark, nombre del autor. Parcasius Grace. Hay capítulos de muestra que se pueden leer en mi página de biografía del autor. Por favor apoye el lanzamiento oficial. Los enlaces al libro se pueden encontrar aquí. fatedelegakidark.k. Resumen del libro. Muerte. Dolor. Ruina. Nada quedó igual después de que una tragedia inexplicable provocara la pérdida de millones de personas en lugares clave de todo el mundo. Las ciudades quedaron reducidas a páramos de acero y hormigón, y muchos se vieron obligados a migrar. Cuando los acontecimientos que llevaron a la tragedia anterior se repitieran, Kevin Black tendría que aprender que, a veces, era mejor dejar los misterios sin resolver. Atrapado con sus amigos en el mundo de una ciudad en ruinas llena de monstruos, el viaje de ida sería mucho más peligroso que el de vuelta.